Queridos hermanos, buenos días, una vez más leyendo en presencia de esa maravillosa aparición del Espíritu Santo en este antiguo cuadro del corazón de Jesús. Tenemos que ir preparando, hermanos, el camino para recibir a nuestro Rey, nuestro Salvador. Vamos a continuar con el video número 83. Salomón edifica el templo, 1 Reyes 6:1. Pero como deber de todo cristiano, que somos hijos de nuestro Padre Celestial, tenemos que llevar palabra a nuestros hermanos. Tenemos que preparar el camino para recibir a nuestro Padre Celestial. Vamos a hacer oraciones para todas las naciones, creación de nuestro Padre Celestial. Oramos porque los líderes de nuestras naciones vengan a la luz. Hacemos rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos en nuestros países y por nuestros líderes, para que vivamos quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad. Que nuestros líderes sean justos y gobiernen en el temor de Dios. Que nuestros líderes se postren delante del Señor y que nuestras naciones le sirvan con devoción. Que los pobres y necesitados de nuestras naciones sean liberados en el nombre santísimo de Jesús. Que el dominio del Señor se establezca en todas las naciones y que sus enemigos laman el polvo. Inclinamos los corazones de nuestros líderes para que le teman. Que el Señor gobierne sobre todas las naciones y que nuestros países se regocijen y se alegren. Que nuestras naciones canten un cántico nuevo, que bendigan su nombre y anuncien su salvación de día en día. Que la gente de nuestras naciones tiemblen ante la presencia del Señor. Que nuestras naciones den un grito de júbilo ante el Señor y que le sirvan con regocijo. Que nuestros líderes te alaben y déjalos, Señor, escuchar las palabras de tu boca. Que los malvados sean desarraigados de todas las naciones. Que los malvados sean cortados y se quemen como la hierba fresca, Padre Santo. Que todos en nuestras naciones se vuelvan al Señor y lo alaben. Que nuestras naciones, su plenitud y los que en ella habitan son del Señor, que comprendan que son del Señor. Que todos los idólatras de nuestras naciones sean confundidos y que todos los dioses alaben al Señor. Que nuestras naciones alaben al Señor por su misericordia y su verdad. Salva, Padre Santo, a todas las naciones, oh Señor, y manda prosperidad. Que nuestras naciones se sometan al dominio y al reino de Cristo. Oramos porque nuestras naciones lleve su riqueza al reino. Oramos porque nuestras naciones sean convertidas y lleve su riqueza al Rey. Oramos porque nuestras naciones sean sanadas con las hojas del árbol de la vida. Oramos porque nuestras naciones publiquen las alabanzas del Señor.
Oramos porque nuestras naciones vean la gloria de Dios. Que los sordos escuchen la palabra del libro y que los ciegos vean en la oscuridad, Padre Santo. Oramos porque Jesús gobierne sobre todas las naciones en juicio y justicia. Oramos porque nuestros países vengan a Sion y sean enseñados, que no se adiestre más para la guerra. Oramos pidiendo que nuestras naciones busquen al Señor y entren en su reposo. Oramos porque los desiertos se vuelvan estanque y que en la sequedad haya manantiales de agua. Oramos porque la gloria del Señor le sea revelada a todas las naciones y a todos los habitantes que lo puedan ver. Que el Señor traiga justicia y juicio a todas las naciones. Pedimos al Señor que haga algo nuevo en todas las naciones, derramando agua en la soledad y corrientes en el desierto. Que la paz, Shalom, venga a todas las naciones como río. Que nuestras naciones sean rociadas con la sangre de Jesús. Que los niños de todas las naciones sean enseñados en el poder y la palabra de nuestro Señor. Oramos porque todas las naciones busquen y encuentren al Señor. Que nuestras naciones sean llenas con sacerdotes y levitas que alaben a nuestro Señor. Que la gente de todas las naciones vengan y alaben al Señor. Que la gente construya casas y la habiten. Que nuestros pueblos plante viñas y coma de su fruto. Que nuestros pueblos disfruten el trabajo de sus manos. Que los enemigos en nuestra tierra se reconcilien. Que nuestras naciones sean llenas del conocimiento de la gloria del Señor. Que nuestras naciones sean salvas y caminen en la luz de Sión. Que Dios sea misericordioso con nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que sea conocido para nuestras naciones su camino y su salvación. Que todo pacto con la muerte y con el infierno sea roto en nuestras naciones. Que nuestras naciones se vuelvan al Señor y sean salvas. Que el Señor desnude su santo brazo y que mi nación vea la salvación del Señor. Que todo velo que envuelva a nuestras naciones sean destruidas. Que nuestras naciones es la herencia del Señor. Que Él la posea. El reino es del Señor y Él gobierna en todas las naciones. Que quienes caminan en la oscuridad en nuestras naciones vean la luz y que tu luz brille sobre los que están en las tinieblas. Que su imperio y su paz, Shalom, no tengan límite en todas las naciones y la creación de nuestro Padre. Que su juicio y su justicia se incrementen en todas las naciones. Que la justicia venga a todas las naciones para que sea exaltada. Que su espíritu se derrame en todas las naciones y que nuestros hijos e hijas profeticen. Nos confesaremos, Señor, entre mi gente y cantaremos en tu nombre, Padre Santo. Que tu gloria se declare entre los pueblos y tus maravillas sean esparcidas, Señor, en tus naciones.
Que el Señor nos abra puerta para la palabra y que la gente escuche la palabra. Oramos porque las familias de todos los pueblos, de todas las tribus, de todas las naciones sean bendecidas por el poder de nuestro Padre Celestial Jesús. Oramos porque las aguas de sanidad fluyan en nuestras naciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con Salomón edifica el templo. 6. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos, e hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio. Y el aposento de en medio al tercero labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con madera de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, y si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ello, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de cipres. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo y 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo
cubrió de oro el altar de cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura de uno era de 10 codos y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de cipres, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes Fif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el 11º año, en el mes de Bulk, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Otros edificios de Salomón, 7. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas, y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas, y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un portico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este portico estaba delante de las primeras, con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el portico del trono en que había de juzgar, el portico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en que moraba en otro atrio dentro del portico era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del portico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas.
así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas, y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro. Y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Salomón emplea a Hirán de Tiro. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hirán, hijo de una viuda de la tribu de Neftali. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hirán era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra, y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red, y unos cordones a manera de cadenas, para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red, para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas. Y de la misma forma hizo en el otro capitel los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico. Tenían forma de lirios y era de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas, 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la pared. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Mobiliario del templo. Hizo fundir asimismo un par de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde, alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor de 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur, y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos de altura. La obra de las basas era esta: tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, habían unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones, para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa,
y la boca era redonda, de la misma hechura del remate. Y este codo y medio había también sobre la boca entalladuras con su tablero, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma base. La altura de cada rueda era de 1 codo y medio, y la forma de las ruedas eran como las de rueda de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, y las repisas era parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, las cuales salían de ella misma. Y hizo en las tablas de las molduras y en los tableros estalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce, cada fuente contenía 40 batos, y cada una era de 4 codos. Y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas, y puso 5 basas a la mano derecha de la casa, y las otras 5 a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. Asimismo hizo Hirán fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová: 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas, 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granada en cada red para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes debajo del mar, y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hirán hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios, por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candelebros de oro purísimo a la mano derecha, y otros 5 a la izquierda frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cantaros, despabiladeras, tazas, cucharillas y incensarios de oro purísimo. También el oro de los quiciales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo y los de la puerta del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David, su padre, había dedicado: plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Salomón traslada el arca al templo. 8. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de la familia de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanín, que es el mes 7º, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión,
y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podía contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaba ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedras que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Dedicación del templo. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba de pie, y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo: Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa a nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre: ¿Cuánto ha de haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre? Bien has hecho en tener tal deseo, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de mi David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo
y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración de tu siervo, hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo. Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, y escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento, haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgará a tus siervos, condenando al impio y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Y tu pueblo Israel si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, sizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos y en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les hará justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, estuvieren airados contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubiere llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia,
y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas tus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tenga de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés, tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodilla delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas se expresó por Moisés, que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incliné nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, las cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y las grosuras de los sacrificios de paz. Por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entra en Amat hasta el río de Egipto, donde de Jehová nuestro Dios por 7 días y aún por otros 7 días, esto es 14 días, y al 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas, alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Momentos de análisis. Tres, 5, 13. Y la leva fue de 30,000 hombres. Vea la nota sobre 4, 6. 6:1. Comenzó él a edificar la casa de Jehová. El pueblo de Dios que había sido esclavo en Egipto es ahora una nación rica con un rey aclamado. 4:34, 10:6-7, 23:24. El templo era el punto culminante del viaje de Israel, el lugar que simboliza la presencia de Jehová, Dios de Israel, y el lugar de adoración para Israel, sede de sus alabanzas y peticiones. Pero la descripción de los trabajos forzados en 5:13-18 sugiere otra lectura,
La ironía del hecho de que los trabajadores forzados ahora construyan un templo al Dios que liberó a Israel de la esclavitud sugiere la posibilidad de que el gobierno de Salomón sea un retorno a Egipto. El templo de Jerusalén es cualquier lugar de adoración que llegue a presentar tanto la presencia divina con todo su santo poder como la presencia humana en su aparición al poder y la majestad. Nuestra respuesta 6.1. Adoración. Salomón planificó cuidadosamente el templo para que fuera una magnífica casa de adoración, pero el ritual de construirlo también fue un acto de adoración. Considere, hermano, la posibilidad de crear algo para utilizar en su adoración personal, una oración o un versículo bíblico escrito en caligrafía, una piedra, un reclinatorio, un relato, y trate cada parte de su labor como un acto de adoración. Vea también el índice de disciplinas espirituales. 6.11. Con relación a esta casa que tú edificas, aunque el templo representaba la morada de Dios con Israel, el Señor prefiere no ser confinado. Él imagina la obediencia a la ley como andar en los caminos creados por Dios. Solo si Salomón vive de una manera que implique andar fielmente con Él, el Señor podrá considerar una forma más estrecha de expresar la divina presencia, el templo. Estas dos metáforas de la presencia de Dios, una dinámica y abierta, la otra estática y confinante, se relacionan con las dos prolongadas tradiciones de entender la presencia divina. La primera entiende a Dios como totalmente libre y soberano, interactuando con los humanos de maneras sorprendentes, aún peligrosas. Vea el encuentro de Dios con Jacob, Génesis 32, 22, 32, y la descripción del tabernáculo de reunión, Éxodo 37, 7, 11. La segunda sostiene que el Señor está fijo, entrocinado en el espacio y la vida de adoración de la comunidad, predeciblemente presente. En este pasaje, Dios afirma una relación flexible, dinámica y mutua que llegará a ser la principal forma de comprender su presencia a medida que veamos cómo se desarrolla la vida con el Señor en la Biblia. 6.14. Y la terminó. La siguiente descripción del templo indica que era similar a otros templos de la región en arquitectura y ornamentación. Los eruditos se han preguntado si formas y símbolos no israelitas influyeron en la fe de Israel y de qué forma sus especulaciones plantean la pregunta de cómo la altura moldea la fe, particularmente dado que las formas y los símbolos culturales son parte ineludible del recipiente en el que vivimos y adoramos, por medio del cual Dios obra cuando adapta su comunicación a algo que podemos escuchar. 6.24. Los cuales extendían sus alas. Los ejemplos fenicios de querubines son alas, los muestran sosteniendo el trono del rey. Estos ejemplos son similares al concepto bíblico de los querubines que sostienen el trono de Dios. Por ejemplo, 2 Reyes 19:15. En este caso, el arca del pacto es el estrado de los pies de Dios. 1 Crónicas 28:2. El templo en su conjunto simboliza la entronización del Señor dentro de Israel. 8.2. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel. En el mes séptimo, Salomón reúne a los líderes y al pueblo de Israel para dedicar el templo como la única casa de Dios en la tierra. La dedicación del templo se ha postergado para que coincida con la fiesta de los tabernáculos, una celebración de la cosecha en la que el pueblo recuerda su viaje desde Egipto y el regalo que Dios les dio a este viaje.
la ley de Moisés. Esta fiesta es un tiempo de renovación del pacto de Moisés. Deuteronomio 16, 13, 15, 31, 9, 13. 8, 3, 6. Los sacerdotes tomaron el arca. Al esforzarse por expresar el misterio de la presencia divina, el capítulo 8 presenta diversas imágenes y representaciones de la presencia de Dios y nos invita a meditar sobre este misterio. La antigua tradición del arca resuena con el sentido de que la divina presencia es poderosa, indescifrable y más allá de todo control. El arca es llevada con la mayor reverencia y el mayor temor. El arca de Dios capturada hizo estrago en la casa filistea de Dagón. 1 Samuel 5:1-5. Cuando un desafortunado israelita tocó el arca para equilibrarla en su viaje a Jerusalén, el Señor lo mató. 2 Samuel 6:6-7. Ahora los sacerdotes llevan el arca y la procesión de este potente objeto y misteriosa presencia va acompañada de sacrificios. 8:9. Ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra. Aquí vemos otra forma de entender el arca, despojada del misterio al que aluden los versículos 3-6. Lo que es importante del arca es la ley escrita que tiene en su interior el regalo y la presencia mediada de Dios. El monte Sinaí también es llamado Oret, especialmente en la tradición de Deuteronomio 8:10. La nube llenó la casa de Jehová. La nube es otra antigua señal de la presencia de Dios que aparece a lo largo de Éxodo. Allí la nube es la señal de una presencia dinámica y misteriosa, siempre en movimiento, que se digna a encontrarse con Israel en el tabernáculo de reunión. Pero Salomón expresa su esperanza de un Dios que se establezca en el templo y permanezca en él. Versículo 12-13. El rey ve a Dios fijo en el templo, no ya el Dios dinámico del arca y la nube, un concepto de Dios que sirve al deseo de Salomón, de asegurar un futuro para él y su dinastía. Las diversas concepciones de la presencia divina en este capítulo nos permiten reflexionar sobre cómo entendemos a Dios y por qué. Lo vemos como una presencia cómodamente ubicada a nuestro alcance, como una presencia misteriosa cuyo poder produce temor, o como una presencia que conocemos por medio de nuestros estudios de lo que está bien y lo que está mal. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre todas estas concepciones. ¿Cómo está Dios con nosotros exactamente? Nuestra respuesta: 8, 10, 11. La vida con Dios. La nube es una de las señales bíblicas clásicas de la presencia de Dios, pero cada vez que 2 o más se reúnen en el nombre de Cristo, Él está allí, haya o no nube. Mateos 18:20. La próxima vez que usted, hermano, esté en el templo o en un pequeño grupo, mira a su alrededor qué señales visibles o invisibles de la presencia de Dios hay entre ustedes. 8:25. Que tus hijos anden delante de mí. Aunque Salomón preferiría que la promesa de compañía de Dios no tuviera condiciones, versículo 12-13, no puede escapar del pacto de Moisés, que requiere obediencia. Aún más, él une los pactos mosaicos y davídicos. La fidelidad al pacto mosaico se convierte en una condición de Dios para cumplir el pacto davídico. El pueblo debe obedecer las estipulaciones del pacto mosaico. Estas son las expresiones de las disciplinas espirituales para el pueblo. Nuestra respuesta: 5:28-53. Oración. Al anticiparse a los pecados del pueblo y pedir a Dios que honre su arrepentimiento, la oración de Salomón está dirigida tanto al pueblo reunido como a Dios. Son sus oraciones más para Dios o para usted. ¿Qué efecto tiene la oración sobre usted? También el índice de disciplinas espirituales. Vea. 8:29. Mi nombre estará allí.
Los teólogos de 1 y 2 Reyes incluyen una nueva forma de entender cómo Dios está con nosotros. Un nombre es una extensión simbólica de autoridad y presencia personal, aun en ausencia de la persona nombrada. Esta forma de entender la presencia divina comunica la libertad de Dios y también señala su fiel presencia con Israel. 8:30. Tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. En este capítulo, la nota final de cómo Dios está con nosotros cae del lado de la libertad. Él no puede ser contenido por ningún edificio ni ninguna nación ritual. Aún el rey en sus edificios, el rey en sus oraciones no puede ordenar, sino solo rogar a Dios. Salomón entonces espera que la respuesta divina, por la respuesta divina. No obstante, confía en la notable conexión del Señor con Israel. Salomón habla con un Dios que tiene una larga historia de escuchar a las peticiones, especialmente los gemidos de los esclavos. Éxodos 2:24. De hecho, le recuerda a Dios del Éxodo, el acto definitorio de compasión y liberación en el Antiguo Testamento, versículos 51-53. En 1-2 Reyes, la oración es un acto de íntima y profunda confianza que une a todas las peticiones de todas las épocas con la experiencia del éxodo de un pueblo cuyo Dios escucha. Un acto de compasión que marca toda la diferencia. Este es el Señor que confiamos volver a escuchar. (9:1-9) Jehová apareció a Salomón. Esta segunda epifania en un sueño comunica poco de la esperanza de la primera. 3:5-14. Dios acepta el templo como residencia de su nombre para siempre. Versículo 3. Pero pone condiciones para su presencia. Versículo 6-9. Una vez más, hay tensión entre la naturaleza incondicional y condicional de las promesas del Señor. Los versículos 6 y 9 subrayan la correspondencia de la relación de Dios con la humanidad al liberar a Israel. Él ya ha actuado en amor. Ahora el pueblo de Dios debe responderle a él con amor. 9:3. Oración. Vea el índice de disciplinas espirituales. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Amén.